Ser amable parece una virtud inofensiva, ¿verdad? Nos enseñan desde pequeños que debemos ser educados, ayudar a los demás, ceder en discusiones y siempre mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando ser amable se convierte en una trampa, una carga que lleva a que los demás se aprovechen de ti? Hoy te invito a que exploremos 7 razones por las que la amabilidad puede arruinar tu vida y cómo puedes empezar a equilibrarla con un toque de estoicismo para que, en lugar de lastimarte, te fortalezca. Vamos a hablar de los peligros invisibles de ser demasiado amable y cómo tomar el control sin perder lo mejor de ti. No se trata de volverse egoísta, sino de aprender a protegerte. Bienvenidos, en este video vamos a sumergirnos en la sabiduría estoica, una filosofía que nació hace más de 2000 años, que puede transformar tu vida en formas que quizás nunca imaginaste. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, recuerda darle like a este video, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo es fundamental para poder seguir creando más y mejores videos. 1. Ser demasiado amable te convierte en un imán de problemas ajenos. Alguien con una disposición empática y atenta hacia los demás suele encontrarse asumiendo roles que no son propios, como mediador o consejero, invirtiendo tiempo y energía en conflictos o dificultades que no le pertenecen. Esto puede parecer un acto noble, pero según la filosofía estoica, es importante ser selectivo en la ayuda que ofrecemos. Al involucrarnos en problemas que no nos conciernen, corremos el riesgo de agotar nuestros recursos emocionales y energéticos, dejando menos para afrontar nuestros propios retos y mejorar nuestro propio carácter. La filosofía estoica nos recuerda que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Según esta enseñanza, los problemas de otros son, en la mayoría de los casos, algo externo a nuestro propio dominio. Dedicar esfuerzo a resolverlos puede distraernos de cultivar nuestra paz interior y nuestro propio crecimiento. En cambio, el estoicismo propone que enfoquemos nuestras acciones en aquellas áreas donde tenemos influencia directa. Este enfoque no solo nos permite preservar nuestra energía, sino también evitar una dependencia emocional en la aprobación de los demás. Asumir las cargas de los demás también puede fomentar una tendencia a la autocomplacencia. Cuando nos acostumbramos a intervenir en las dificultades ajenas, inconscientemente podemos desarrollar una imagen de nosotros mismos como salvadores o protectores. En lugar de fortalecernos, esta posición nos hace vulnerables a que otros confíen excesivamente en nuestra ayuda, generando una relación de dependencia. En un contexto estoico, ayudar es positivo siempre y cuando se haga desde la prudencia y la claridad, evitando un apego que debilite nuestra autonomía. Además, al involucrarnos profundamente en los problemas de otros, perdemos una oportunidad de dar un ejemplo de resiliencia y autosuficiencia. La filosofía estoica subraya la importancia de vivir conforme a la virtud, y esto implica actuar de manera equilibrada en cada situación. Cuando mostramos fortaleza ante nuestras propias dificultades y permitimos que los demás enfrenten las suyas, les ofrecemos un modelo de autocontrol y disciplina. Así, en lugar de ser el héroe constante, podemos ser un referente de estabilidad y serenidad. Ser excesivamente amable y tomar responsabilidades ajenas puede también llevarnos a ignorar nuestras propias necesidades y metas. A menudo, quienes priorizan el bienestar de los demás postergan sus proyectos personales. Aunque esto puede parecer altruista, el sacrificio constante de nuestras aspiraciones puede resultar en frustración a largo plazo. Para los estoicos, vivir conforme a la naturaleza significa respetar nuestras propias metas y valores, de modo que dar apoyo a otros no implique el abandono de nuestros propios sueños. El desgaste emocional es otro riesgo de involucrarse demasiado en los asuntos ajenos. La amabilidad desmedida nos pone en una posición vulnerable en la que absorbemos emociones negativas de los demás. Esto puede afectarnos profundamente, haciendo que su sufrimiento se vuelva nuestro, generando tristeza, ansiedad o incluso resentimiento. La filosofía estoica recomienda una separación prudente de las emociones de otros, manteniendo la calma y serenidad interior como ancla en momentos difíciles. Es vital recordar que solo somos responsables de nuestras propias emociones. Aceptar que no somos responsables de resolver todos los problemas que nos rodean es, en realidad, una forma de respeto hacia los demás. Permitir que cada persona enfrente sus propios retos es una manera de reconocer su capacidad para sobrellevarlos y crecer a través de ellos. La amabilidad estoica se enfoca en dar apoyo desde el respeto, no desde la intervención excesiva. Valorando la fortaleza que otros pueden desarrollar si enfrentan sus propias dificultades sin depender totalmente de nosotros. Asumir siempre la carga de los demás también puede hacernos olvidar la importancia de establecer límites.
La falta de estos límites puede desgastar nuestras relaciones, ya que al darnos en exceso, podemos comenzar a percibir las demandas de los demás como una invasión. La filosofía estoica valora los límites personales como un acto de sabiduría y autocuidado. Al establecer fronteras claras, podemos cuidar nuestra salud emocional, manteniéndonos generosos pero sin agotarnos en el proceso. Es fundamental reconocer que ser selectivo con la ayuda no nos hace menos amables ni nos resta virtudes. Según el estoicismo, la verdadera amabilidad incluye la prudencia y la moderación, dos cualidades esenciales para no caer en excesos que perjudiquen nuestro bienestar. Ayudar desde un lugar de equilibrio no solo preserva nuestra serenidad, sino que nos permite ser efectivos en nuestras acciones, ofreciendo apoyo sin perder nuestra estabilidad interna ni nuestra paz mental. Finalmente, recuerda que, al ser moderados en la amabilidad, estamos cuidando nuestra integridad y preservando nuestra fortaleza interior. El estoicismo enseña que proteger nuestros recursos internos es fundamental para tener una vida plena y satisfactoria. La verdadera amabilidad nace de un lugar de fortaleza, y no de una necesidad de aprobación o de ser indispensables. Al encontrar este equilibrio, podremos brindar apoyo a los demás sin dejar que sus problemas nos sobrepasen ni agoten nuestra energía, viviendo con una calma que inspire y fortalezca a quienes nos rodean. 2. La amabilidad excesiva puede debilitar tu sentido de identidad. Cuando intentas complacer a todos, corres el riesgo de perderte a ti mismo. Los estoicos valoraban profundamente la autosuficiencia, una fortaleza que nace de conocerse a uno mismo. Si constantemente ajustas tus pensamientos o acciones para satisfacer a los demás, tu identidad comienza a desdibujarse. Es importante recordar que no eres responsable de agradar a todo el mundo, sino de mantenerte fiel a tus propios valores y principios. El intento de complacer a otros continuamente puede llevarnos a moldearnos en función de las expectativas ajenas, sacrificando aspectos fundamentales de quienes realmente somos. Los estoicos afirmaban que el verdadero carácter de una persona reside en sus principios y que, si estos se modifican para agradar a los demás, se corre el riesgo de perder la esencia de la propia identidad. Mantenerse fiel a uno mismo es crucial para vivir en paz con nuestras decisiones y acciones, sin el peso constante de buscar la aprobación externa. Al convertirnos en personas excesivamente amables, es común que nos preocupemos demasiado por cómo somos percibidos, y esta constante atención a las opiniones externas afecta nuestra autonomía. La filosofía estoica invita a no depender de los juicios ajenos, sino a desarrollar una visión interna firme sobre quiénes somos y qué es importante para nosotros. La fuerza de la identidad personal radica en actuar conforme a nuestros valores, sin la presión de modificar nuestros pensamientos o actos para cumplir con expectativas ajenas. Cuando priorizamos agradar a los demás, existe el riesgo de que nuestras decisiones y conductas pierdan coherencia. Al intentar adaptarnos a cada persona, entramos en conflicto con nuestras propias convicciones, lo que nos lleva a vivir con contradicciones que debilitan nuestra integridad. El estoicismo sugiere que una persona debe actuar en congruencia consigo misma para encontrar paz interior. Cada vez que actuamos en contra de nuestras propias creencias para satisfacer a otros, fragmentamos nuestra identidad y debilitamos nuestra capacidad de autodeterminación. El temor a decepcionar a los demás puede ser una carga para quienes son excesivamente amables, ya que buscan constantemente evitar cualquier conflicto. Sin embargo, evitar los conflictos a toda costa puede llevar a la pérdida de autenticidad. Según los estoicos, la virtud implica actuar conforme a la verdad y no ceder en nuestra integridad, incluso si ello implica enfrentarse a la desaprobación de otros. El coraje de mantener nuestra esencia, incluso en situaciones difíciles, es una virtud clave para no desdibujar nuestro sentido de identidad. Aceptar todas las demandas externas sin reflexionar sobre su impacto en nosotros es una forma de relegar nuestro propio valor en favor de las necesidades ajenas. Para los estoicos, es importante desarrollar una relación profunda con uno mismo, entender cuáles son nuestros límites y honrar nuestras prioridades personales. Cuando dejamos de lado estas prioridades para complacer a otros, debilitamos nuestra identidad y permitimos que el control sobre nuestras acciones pase a manos de quienes nos rodean. La verdadera libertad se logra al actuar en función de nuestros principios, no de las expectativas de los demás. La amabilidad incondicional hacia otros puede, con el tiempo, transformar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Podemos llegar a olvidar nuestras verdaderas metas y deseos, y en su lugar, adaptarnos a los anhelos o problemas de los demás. Los estoicos promovían la introspección regular para recordar quiénes somos y qué es lo que verdaderamente queremos. Sin esta reflexión, nuestra identidad se ve afectada,
y corremos el riesgo de caer en una dependencia emocional en la que necesitamos ser valorados por otros para sentirnos plenos. Cuando nuestra identidad depende de la aprobación ajena, sacrificamos nuestra autonomía y perdemos la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. La filosofía estoica sugiere que cada persona debe cultivar su independencia emocional y encontrar satisfacción en ser fiel a sus propios principios. La verdadera fortaleza radica en no ser influenciados por la aprobación o desaprobación de otros, sino en mantenernos centrados en quienes somos, sin importar cómo seamos percibidos. Además, el hecho de que la amabilidad excesiva afecte nuestra identidad puede llevarnos a cuestionar nuestro propio valor cuando no logramos complacer a los demás. Si nos definimos en función de la aprobación ajena, cualquier decepción se convierte en una amenaza para nuestro sentido de valía. Los estoicos aconsejaban desarrollar una autoestima basada en la integridad personal, no en los elogios o la aceptación externa, de manera que podamos sentirnos realizados sin importar si otros nos aprueban. Mantenernos fieles a nosotros mismos requiere el coraje de priorizar nuestros valores por encima de la complacencia. El estoicismo nos enseña que solo seremos libres y auténticos si aprendemos a valorar nuestras propias convicciones. La verdadera amabilidad, en este sentido, es aquella que no compromete nuestra esencia ni nuestros principios. A medida que cultivamos nuestra identidad con claridad y firmeza, nuestra amabilidad se convierte en una virtud genuina, que nos permite ayudar sin dejar de lado nuestra propia integridad. 3. Ser excesivamente amable a menudo implica sacrificar tus propios deseos y necesidades. Este sacrificio, aunque bien intencionado, puede llevarte a sentir resentimiento. La filosofía estoica nos sugiere que vivir conforme a la naturaleza significa atender tus propias necesidades también. No se trata de poner tus deseos por encima de los demás, sino de reconocer que son válidos. Si siempre vives para complacer a otros, tus propias metas y sueños quedan relegados. Encontrar el equilibrio entre amabilidad y respeto propio te permite ser generoso sin sentirte vacío. Cuando nos dedicamos en exceso a satisfacer las expectativas ajenas, nuestras propias necesidades pueden pasar desapercibidas, lo que genera frustración interna. Es un sacrificio que, aunque realizado de manera altruista, eventualmente nos agota emocional y físicamente. Según los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza significa no solo cuidar de los demás, sino también de uno mismo. Esta visión implica que nuestros deseos y aspiraciones no deben ser ignorados, sino respetados y considerados dentro de nuestras acciones cotidianas. El sacrificio personal en favor de otros no es necesariamente malo, pero cuando se convierte en un patrón constante, puede desbordar el equilibrio natural que debemos tener. Los estoicos nos enseñan que debemos actuar con moderación en todo, y el exceso de amabilidad, cuando se antepone a nuestras propias necesidades, puede conducirnos a una vida desequilibrada. El verdadero propósito de la vida no es sacrificar nuestras aspiraciones por el bien de los demás, sino encontrar un punto medio que nos permita vivir de acuerdo con nuestros principios sin dejar de ser generosos. El problema surge cuando, en nuestro afán por ayudar a los demás, no nos damos tiempo para reflexionar sobre lo que realmente necesitamos. La amabilidad excesiva puede llevarnos a desatender nuestras propias metas y deseos, convirtiéndonos en personas que viven para los demás pero no para sí mismas. Los estoicos sugieren que debemos hacer lo que sea correcto y necesario para nuestra paz interior y bienestar, lo que incluye cuidar de nuestras propias necesidades físicas, emocionales y espirituales. Este sacrificio constante puede desencadenar sentimientos de resentimiento, ya que, al anteponer las necesidades de otros, nos olvidamos de lo que realmente queremos y necesitamos para estar plenos. Con el tiempo, este desajuste puede afectar nuestras relaciones, pues la amabilidad forzada genera expectativas en los demás, quienes pueden no reconocer los límites de lo que estamos dispuestos a dar. El estoicismo nos recuerda que no debemos esperar gratitud ni reconocimiento por nuestras acciones, sin embargo, sí debemos asegurarnos de que nuestras necesidades sean atendidas sin culpa. Una vida dedicada únicamente al bienestar de los demás puede generar vacíos internos que, aunque momentáneamente aliviados por la gratitud ajena, a largo plazo crean un sentimiento de insatisfacción. Los estoicos defienden que debemos actuar conforme a lo que nos aporta satisfacción y crecimiento, sin olvidar que el cuidado de uno mismo es tan importante como el de los demás. Cuando nuestras propias aspiraciones se ven constantemente aplazadas, el resentimiento comienza a gestarse, ya que nos sentimos atrapados en una vida que no refleja quiénes somos en realidad. El equilibrio entre ser amables y respetar nuestros propios deseos se convierte en una habilidad esencial. Si logramos dar sin perder nuestra autenticidad y sin despojarnos de nuestras necesidades, podemos experimentar una generosidad plena.
Los estoicos nos enseñan que dar a los demás no debe ser un sacrificio en detrimento de uno mismo, sino una expresión de nuestra abundancia interior. La amabilidad genuina no debería dejar un vacío, sino llenarnos de satisfacción, porque proviene de una actitud equilibrada y reflexiva. En la práctica, esto significa tomar decisiones conscientes sobre cuándo y cómo ayudar a los demás, sin renunciar a nuestros propios sueños. Los estoicos sugieren que es crucial reflexionar sobre cada acción y evaluar si estamos actuando por obligación o por verdadera generosidad. Si nuestra amabilidad se convierte en una obligación interna, sin tomar en cuenta nuestras propias metas, comenzamos a vivir en función de las expectativas de otros, lo que nos priva de nuestra propia libertad. El respeto propio es clave para evitar que el sacrificio constante por los demás se vuelva una carga. La amabilidad no debe basarse en la necesidad de complacer o de ser reconocido por otros, sino en el deseo genuino de compartir lo que tenemos, sin que eso implique perder nuestra esencia. Los estoicos nos instan a buscar la paz interior a través de la autodisciplina y la moderación, reconociendo que cuidar de uno mismo es esencial para poder ofrecer lo mejor a los demás. Al final, la amabilidad, cuando se encuentra en equilibrio con el respeto por uno mismo, se convierte en una virtud que fortalece tanto a quien la da como a quien la recibe. Este balance nos permite ser generosos y compasivos sin perder nuestra autenticidad. Los estoicos nos enseñan que, al cuidar nuestras propias necesidades y metas, somos capaces de servir mejor a los demás, porque nuestra acción proviene de un lugar de fortaleza y no de vacío. Así, podemos vivir de acuerdo con nuestra naturaleza sin sacrificar nuestra paz interior. 4. Ser muy amable te expone a que otros se aprovechen de ti. En lugar de establecer límites, te acostumbras a decir sí para evitar conflictos o incomodidades. La verdadera virtud estoica incluye la fortaleza y la prudencia, lo que significa que protegerse es tan importante como ayudar a otros. La amabilidad no debe ser una excusa para volverte vulnerable. Establecer límites claros es un acto de respeto propio y hacia los demás, no disminuye tu amabilidad, sino que la define y le da valor. La amabilidad, cuando no está acompañada de límites claros, puede convertirse en una puerta abierta para que otros manipulen tus recursos, tu tiempo y tu energía. Esto no significa que la amabilidad sea algo negativo, al contrario, es un valor muy positivo. Sin embargo, el acto de ser amable no puede estar desvinculado de la capacidad de reconocer cuando es necesario decir no. Si no estableces límites, tu bondad se convierte en un campo fértil para el abuso y la explotación, algo que los estoicos advierten como una trampa peligrosa para la paz interior. Los estoicos enseñan que la virtud no está solo en ser generoso, sino también en saber cuándo es adecuado ofrecer ayuda y cuándo es mejor preservar nuestra energía para nuestro propio bienestar. La prudencia, una de las virtudes centrales de la filosofía estoica, nos invita a considerar el contexto y la oportunidad antes de actuar. Al establecer límites, no estamos siendo egoístas ni faltos de amabilidad, estamos actuando con discernimiento y sabiduría. Cualidades que fortalecen nuestra capacidad de ser útiles a los demás sin caer en la autonegación. Al no establecer límites, nos arriesgamos a desgastarnos emocionalmente y a perder el equilibrio interno. La amabilidad no puede ser una herramienta para agradar a todos, ya que esto nos lleva a ceder ante demandas que no están alineadas con nuestros principios. Los estoicos sostienen que la vida debe ser vivida conforme a la naturaleza, lo que incluye defender nuestra autonomía personal y proteger nuestros recursos emocionales, físicos y mentales. Si no nos cuidamos de esta manera, podemos quedarnos sin fuerzas para hacer lo que verdaderamente importa, tanto para nosotros como para los demás. El acto de decir no no es un rechazo hacia los demás, sino un acto de autodefinición. Al establecer límites, estamos clarificando quiénes somos, lo que valoramos y cómo queremos ser tratados. Los estoicos entienden que es necesario discernir entre lo que realmente sirve a nuestro propósito y lo que simplemente satisface las demandas externas. Ser amable no significa ser indefenso o sumiso, más bien, es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los demás cuando se lleva a cabo con conciencia y prudencia. En la práctica, decir no puede ser difícil, especialmente si has acostumbrado a las personas a que siempre accedes a sus solicitudes. Pero los estoicos enseñan que es vital tener claridad sobre tus propios principios y objetivos y protegerlos del ruido externo. Esto requiere valentía, ya que a menudo, la amabilidad desmesurada proviene de la necesidad de evitar la desaprobación o el conflicto. Sin embargo, la verdadera fortaleza radica en poder mantener tus convicciones, incluso cuando eso implique desagradar a algunos. Los límites no solo protegen tu bienestar, sino que también te permiten ser más efectivo y enfocado en las áreas que realmente importan.
Al decir no a las demandas ajenas, creas espacio para las cosas que realmente enriquecen tu vida y la de los demás. Esto, a su vez, te permite dar más genuinamente cuando decides hacerlo, porque tu energía no está agotada por causas ajenas. Los estoicos nos enseñan que nuestra energía debe ser canalizada hacia lo que es realmente significativo, y no dispersada en esfuerzos que no nos benefician ni nos permiten crecer. Establecer límites también ayuda a proteger nuestras relaciones, pues fomenta una comunicación más honesta y directa. Cuando las personas aprenden a respetar tus límites, la relación se basa en el entendimiento mutuo, en lugar de en expectativas unilaterales. Si permites que los demás se aprovechen de ti, es probable que surjan resentimientos tanto de tu parte como de la suya, ya que el desequilibrio no genera armonía. La amabilidad, cuando está acompañada de límites claros, se transforma en una base sólida para interacciones saludables y constructivas. Los estoicos enfatizan la importancia de mantener la serenidad en todas las circunstancias, lo que solo se logra cuando somos capaces de proteger nuestra paz interior. Sin establecer límites, es fácil caer en el agotamiento emocional y mental, lo que pone en riesgo nuestra capacidad de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Por lo tanto, protegerte a ti mismo al poner límites no solo es una medida pragmática, sino una forma de preservar tu bienestar y tu equilibrio interno. Algo que es esencial para vivir una vida conforme a los principios estoicos. El establecimiento de límites claros también mejora nuestra relación con los demás, ya que les muestra que nos respetamos a nosotros mismos. Al hacerlo, creamos un espacio para la honestidad y la autenticidad. La amabilidad no tiene que ser sacrificada cuando establecemos límites, por el contrario, nuestra bondad se enriquece porque proviene de un lugar de fortaleza y sabiduría, no de la necesidad de complacer a los demás a toda costa. En última instancia, ser amable con nosotros mismos nos permite ser aún más generosos y efectivos en nuestras relaciones con los demás. 5. La amabilidad excesiva puede llevarte a ignorar tus propios principios y valores. Al tratar de satisfacer a todos, sacrificas lo que es importante para ti. Los estoicos creían en vivir conforme a un código moral propio, lo cual requiere firmeza y claridad. Permitir que tus valores se diluyan por amabilidad es ir en contra de esta enseñanza. Ser auténtico en tus creencias es, en última instancia, la mejor forma de honrarte y de respetar a los demás, sin comprometer tu paz interna ni tu integridad personal. Cuando cedes constantemente a las expectativas de los demás, pierdes de vista lo que realmente representa tu ser interior. La amabilidad excesiva a menudo te lleva a tomar decisiones basadas en lo que otros esperan de ti, en lugar de lo que es congruente con tus propios principios. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera libertad proviene de actuar conforme a nuestra naturaleza y a nuestros valores, no de la conformidad con las expectativas ajenas. Al no mantenernos fieles a lo que creemos, nos arriesgamos a perder nuestro sentido de propósito y dirección en la vida. La amabilidad, en su forma más pura, no debería implicar sacrificar nuestros propios principios por agradar a otros. Los estoicos valoraban la coherencia entre nuestras creencias y nuestras acciones, entendiendo que esta alineación interna es esencial para la serenidad y la paz. Cuando permitimos que nuestra amabilidad nos conduzca a comprometer nuestros valores, nos alejamos de esa coherencia y nos exponemos a la confusión y el conflicto interno. Es por eso que es crucial identificar lo que realmente valoramos y establecer límites que nos permitan ser amables sin perder nuestra autenticidad. El sacrificio de nuestros principios puede comenzar de manera sutil, con pequeños compromisos aquí y allá. Sin embargo, a medida que estos compromisos se acumulan, podemos encontrarnos en un punto en el que ya no reconocemos quiénes somos o qué es lo que realmente defendemos. Este proceso de despersonalización es exactamente lo que los estoicos advertían como peligroso, la pérdida de nuestra capacidad para vivir según nuestras propias virtudes. Es fácil caer en la trampa de querer complacer a todos, pero al hacerlo, nos despojamos de nuestra individualidad y nuestra integridad. Los principios estoicos nos enseñan que el autodominio es esencial para vivir una vida auténtica. Al actuar de acuerdo con lo que es correcto para nosotros, sin depender de la aprobación ajena, podemos mantener nuestra paz interna. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas y a tomar decisiones basadas en esos valores, incluso si eso implica ir en contra de las expectativas sociales o familiares. La verdadera amabilidad no es ceder constantemente a las demandas externas, sino hacer lo que es justo para nosotros y para los demás desde una posición de sabiduría y equilibrio. Además, la amabilidad excesiva puede arrastrarnos a una falsa sensación de conformidad con los demás, donde se priorizan sus deseos sobre los nuestros.
El acto de ser amable no debe ser confundido con la necesidad de complacer a otros, ya que esto solo nos lleva a una vida vacía, donde nos sacrificamos sin recibir nada a cambio. Los estoicos nos enseñan que debemos buscar la virtud y la satisfacción interna en lugar de depender de la validación externa. La verdadera amabilidad se encuentra en el equilibrio, en ser respetuoso con los demás sin perder nuestra capacidad de ser fieles a nuestros propios principios. Es importante recordar que ser fiel a tus principios no significa rechazar a las personas o sus necesidades, sino simplemente no comprometer tu autenticidad por el miedo al rechazo o al conflicto. Los estoicos promueven la idea de la autodeterminación, que consiste en tomar responsabilidad por nuestras decisiones y ser dueños de nuestra vida. Al poner en práctica nuestros principios, somos más capaces de interactuar de manera genuina y compasiva con los demás, sin perder nuestra esencia ni nuestra paz interior. La amabilidad debe ser una extensión natural de nuestros valores, no una excusa para el autoengaño. Cuando tratamos de agradar a los demás a costa de nuestra propia verdad, nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza y nos convertimos en actores que desempeñan un papel en lugar de personas que viven auténticamente. Esto puede llevar a sentimientos de vacío y confusión, ya que nuestras acciones no están alineadas con lo que realmente somos. Los estoicos nos animan a cultivar una vida coherente, donde nuestras palabras y acciones estén alineadas con nuestras creencias fundamentales. Si bien la amabilidad es una virtud valiosa, es importante no confundirla con la sumisión. Ser amable no significa renunciar a nuestra autenticidad o a nuestros principios. Los estoicos enseñan que la verdadera grandeza reside en la capacidad de ser firme en nuestros valores mientras mostramos compasión hacia los demás. Esta firmeza no es una forma de arrogancia, sino de sabiduría y autocontrol. Al mantenernos fieles a lo que realmente valoramos, podemos ser amables sin perder nuestra esencia y sin caer en el error de sacrificar lo que es importante para nosotros. El proceso de vivir de acuerdo con nuestros principios y valores no es algo fácil ni inmediato. Requiere práctica, autoconocimiento y, sobre todo, la disposición a decir no cuando es necesario. Los estoicos nos recuerdan que la virtud no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una vida de reflexión y disciplina. A medida que nos comprometemos con nuestra autenticidad, descubrimos que podemos ser amables y respetuosos sin ceder a la presión de los demás, manteniendo siempre nuestra paz interior y nuestra integridad. 6. Ser amable en exceso puede impedir que expreses tus emociones genuinas. A menudo, las personas evitan mostrar su desagrado o desacuerdo por miedo a ser percibidas como negativas. Los estoicos valoraban la honestidad consigo mismos y con los demás. Expresar tus sentimientos no te hace menos amable, simplemente muestra que eres humano y que tienes límites. Practicar la sinceridad estoica te permite vivir en paz y sin acumular emociones que luego podrían transformarse en frustración o resentimiento. La amabilidad excesiva puede llevar a un ciclo donde te conviertes en una especie de complacedor que antepone las necesidades y sentimientos de los demás a los tuyos propios. Al hacer esto, la verdadera esencia de tu ser se desvanece, ya que tus emociones auténticas quedan relegadas a un segundo plano. Los estoicos nos recuerdan que ser auténticos con nuestras emociones es crucial para el bienestar. La represión de las emociones genuinas no solo afecta nuestra paz interior, sino que también socava nuestras relaciones con los demás, pues ellos perciben que estamos ocultando partes de nosotros mismos. Es importante entender que ser amable no significa ocultar lo que sentimos o pensar solo en los demás. De hecho, los estoicos nos enseñan que la verdadera virtud radica en ser honestos con nuestras emociones, pensamientos y deseos. Cuando reprimimos nuestras emociones, estas no desaparecen, sino que se acumulan, lo que puede generar tensiones internas. Esta acumulación puede llevarnos a un estallido de emociones negativas, como la frustración o el resentimiento, que son el resultado de haber ignorado nuestras verdaderas necesidades emocionales durante mucho tiempo. Los estoicos, como Séneca, creían que debemos aceptar y comprender nuestras emociones, no temerlas. El control sobre nuestras emociones no significa suprimirlas, sino comprenderlas y actuar de acuerdo con ellas de manera racional. La amabilidad no debe ser una herramienta para evitar el conflicto a expensas de nuestra verdad. Por el contrario, expresar lo que sentimos, ya sea desagrado o desacuerdo, de manera respetuosa y reflexiva, refleja un respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, que es mucho más valioso que mantener una fachada de amabilidad a toda costa. En lugar de reprimir nuestras emociones para evitar incomodidades, los estoicos nos instan a aceptar que el desagrado o el desacuerdo son emociones naturales y humanas. No debemos sentirnos culpables por tenerlas ni, mucho menos, ocultarlas.
La verdadera amabilidad es aquella que, en lugar de ignorar nuestros sentimientos, los honra, los reconoce y los expresa de una manera que no dañe ni a nosotros ni a los demás. Practicar la sinceridad estoica nos ayuda a vivir una vida más plena y equilibrada, porque somos capaces de ser honestos sin caer en la trampa del exceso de amabilidad. Reprimir nuestras emociones también puede ser una forma de autoengaño. Al evitar enfrentar lo que realmente sentimos, no estamos siendo honestos con nosotros mismos. La autocomprensión y el autocuidado son esenciales para una vida plena, y parte de este proceso es poder identificar y expresar nuestras emociones, sean positivas o negativas. Al no hacerlo, nos perdemos de la oportunidad de aprender de ellas y de crecer como individuos. La amabilidad que niega nuestras emociones genuinas es, en realidad, una forma de evasión. Los estoicos enseñan que el autocontrol verdadero no se trata de reprimir las emociones, sino de saber cómo gestionarlas de manera que no nos controlen a nosotros. El hecho de que tengamos emociones no significa que debamos actuar impulsivamente según ellas, pero sí que debemos permitirnos sentirlas y reflexionar sobre ellas. Al expresar nuestros sentimientos de forma sincera, le damos espacio a nuestra humanidad, y esto no solo nos ayuda a mantener la paz interna, sino también a ser más genuinos en nuestras interacciones con los demás. La amabilidad excesiva puede hacer que constantemente pongas las necesidades de los demás por encima de las tuyas, y eso puede implicar callar lo que realmente piensas o sientes para evitar confrontaciones. Sin embargo, la verdadera amabilidad implica el respeto mutuo, y para que haya respeto, debe haber autenticidad. El no expresar nuestras emociones genuinas puede generar tensiones invisibles en nuestras relaciones, pues el otro nunca sabrá lo que realmente pensamos o sentimos. En cambio, cuando somos honestos, incluso si eso implica un desacuerdo, generamos una comunicación más saludable y profunda. El miedo al rechazo o a ser percibido como negativo es una de las razones más comunes por las que las personas reprimen sus emociones. Sin embargo, los estoicos entendían que nuestra paz interior no depende de la aprobación de los demás, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestras propias virtudes. Si nos sentimos incómodos con lo que otros piensan de nosotros al expresar nuestras emociones, es importante recordar que la vida estoica nos enseña a no vivir bajo la influencia de las opiniones ajenas. En cambio, debemos mantenernos fieles a nuestra verdad interior, actuando con honestidad y respeto, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Finalmente, la amabilidad verdadera es la que se da desde una posición de sinceridad, y eso incluye la capacidad de decir lo que realmente piensas y sientes. Practicar la sinceridad estoica no es fácil, especialmente cuando se teme el conflicto o el juicio. Pero al hacer frente a nuestras emociones y expresarlas con sabiduría y ecuanimidad, podemos establecer relaciones más profundas y auténticas y mantener nuestra paz interior sin temor a las repercusiones. 7. La amabilidad desmedida puede hacer que evites conflictos necesarios. A veces, por temor a incomodar a los demás, optas por el silencio cuando deberías hablar. La filosofía estoica no sugiere evitar el conflicto, sino enfrentarlo con serenidad cuando es necesario. Evitar los conflictos parece la opción más amable, pero en realidad puede llevar a resentimientos o malentendidos mayores. Aprender a confrontar de forma calmada es un acto de valentía y respeto propio que fortalece tus relaciones en el largo plazo. Es común pensar que evitar el conflicto es sinónimo de ser amable y considerado. Sin embargo, este enfoque puede llevar a la acumulación de tensiones que, con el tiempo, pueden estallar de formas impredecibles. La filosofía estoica nos enseña que el conflicto, cuando se maneja adecuadamente, no es algo negativo, sino una oportunidad para crecer y fortalecer nuestras relaciones. En lugar de huir del desacuerdo, los estoicos valoran la capacidad de enfrentar las dificultades con templanza y sabiduría, buscando la resolución sin dejar que las emociones gobiernen nuestras acciones. Evitar el conflicto por completo puede dar la impresión de que somos personas pacíficas, pero a largo plazo, esta estrategia puede erosionar nuestra paz interior. La amabilidad no implica callar lo que realmente piensas, más bien, se trata de expresar tus pensamientos y sentimientos de manera respetuosa y controlada. La verdadera virtud estoica no está en evitar lo incómodo, sino en enfrentarlo con integridad, sin permitir que el miedo o la ansiedad dicten nuestras decisiones. Hablar en el momento adecuado es una forma de honrar nuestra verdad y de mantener nuestra paz. Al evitar los conflictos, no solo estamos siendo deshonestos con nosotros mismos, sino que también estamos impidiendo que los demás comprendan nuestras necesidades y límites. Los estoicos nos enseñan que la claridad y la comunicación son esenciales para las relaciones saludables. Si siempre evitas confrontar un tema importante,
Los demás nunca sabrán lo que realmente piensas o lo que esperas de ellos, lo que puede generar malentendidos y resentimientos. Confrontar los problemas con calma y sin agresividad puede traer una mayor comprensión y respeto mutuo. Es cierto que los conflictos, cuando se manejan mal, pueden causar estragos. Sin embargo, los estoicos no ven el conflicto en sí mismo como algo negativo, sino como una oportunidad para practicar la virtud. En lugar de temer al conflicto, debemos aprender a verlo como una oportunidad para hacer crecer nuestra sabiduría y nuestro autocontrol. Evitarlo por miedo solo fortalece la incertidumbre y las emociones no resueltas. Los estoicos nos instan a ser valientes, a tomar la iniciativa cuando sea necesario y a abordar el conflicto con serenidad y claridad. La amabilidad desmedida puede, en muchos casos, hacer que el conflicto se vuelva aún más difícil de manejar cuando finalmente se presenta. Si has estado evitando un tema durante mucho tiempo, cuando llegue el momento de enfrentarlo, puede ser mucho más complicado de resolver. Además, la acumulación de tensiones y malentendidos solo aumenta la probabilidad de que el conflicto se intensifique. En lugar de dejar que las emociones crezcan sin control, los estoicos nos aconsejan que abordemos los problemas desde el principio, con calma y sin dejar que los resentimientos se acumulen. Cuando elegimos evitar el conflicto, a menudo terminamos sacrificando nuestras propias necesidades y principios. El miedo al rechazo o a la desaprobación nos puede llevar a callarnos, incluso cuando es necesario defender nuestros derechos. Los estoicos, sin embargo, nos enseñan a mantener la calma y la firmeza ante las adversidades. Hablar con claridad y respeto, aunque sea incómodo, es una forma de honrar nuestros valores y de contribuir a la resolución efectiva de problemas. La verdadera amabilidad implica también saber cuándo hablar con sinceridad, no solo callar para evitar molestias momentáneas. La amabilidad excesiva puede hacer que pongamos las necesidades de los demás antes que las nuestras, lo que a menudo resulta en evitar confrontaciones que, aunque incómodas, son necesarias. No se trata de crear conflictos innecesarios, sino de ser honestos y responsables con lo que sentimos. Los estoicos nos enseñan que, en ocasiones, debemos afrontar lo que no queremos escuchar o lo que nos resulta difícil de decir, con el fin de proteger nuestra integridad y bienestar a largo plazo. Hablar cuando es necesario es una muestra de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando evitamos los conflictos por miedo, en realidad estamos evitando el crecimiento personal. Los conflictos bien gestionados nos enseñan lecciones valiosas sobre nuestras propias emociones, valores y límites. La amabilidad no debe ser sinónimo de complacencia, debe ser un reflejo de la sabiduría que tenemos para reconocer cuándo es el momento adecuado para hablar. Los estoicos nos instan a practicar la moderación en todos los aspectos de la vida, incluida la gestión de los conflictos. Al enfrentarlos de manera respetuosa y reflexiva, podemos encontrar soluciones que nos fortalezcan y nos ayuden a mantener nuestra paz interna. La amabilidad que evita el conflicto puede parecer la opción más fácil, pero a largo plazo, esta estrategia suele ser perjudicial. Los estoicos nos enseñan que la verdadera serenidad proviene de la habilidad para manejar los desafíos de la vida, incluidos los conflictos, de manera virtuosa. Al enfrentar las dificultades con valentía, moderación y claridad, no solo resolvemos los problemas, sino que también nos fortalecemos como individuos. La amabilidad que se basa en la evasión solo crea más tensión, la verdadera amabilidad se encuentra en la capacidad de enfrentar la adversidad con calma y sabiduría. Ser amable es una cualidad valiosa, pero debe manejarse con sabiduría. La filosofía estoica nos recuerda que la verdadera virtud no se trata de complacer a todos, sino de vivir de acuerdo con nuestros principios, estableciendo límites que fortalezcan nuestra serenidad. La amabilidad es una virtud que se valora profundamente en muchas culturas, ya que refleja empatía y consideración hacia los demás. Sin embargo, los estoicos enseñan que la verdadera virtud no radica simplemente en ser amable por serlo, sino en actuar conforme a nuestros principios fundamentales. Vivir según estos principios no significa ceder siempre ante los demás, sino ser consciente de cuándo es adecuado ayudar y cuándo es necesario preservar nuestra energía y nuestros recursos. Los estoicos no ven la amabilidad como un sacrificio constante, sino como una acción equilibrada y considerada. Uno de los aspectos clave de la amabilidad desde una perspectiva estoica es el establecimiento de límites. En lugar de intentar agradar a todos y asumir la responsabilidad de las emociones y necesidades ajenas, debemos aprender a reconocer nuestras propias limitaciones. La sabiduría estoica nos enseña que no podemos controlar las reacciones o expectativas de los demás, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas.
Al establecer límites saludables, protegemos nuestra serenidad y mantenemos nuestra paz interna, lo que nos permite actuar con más claridad y propósito. El objetivo no es renunciar a la amabilidad, sino transformarla en una herramienta que nos ayude a mantener el equilibrio entre las demandas externas y nuestras propias necesidades. Los estoicos nos advierten que la amabilidad excesiva, sin límites claros, puede convertirse en una trampa emocional, ya que nos obliga a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, lo que puede llevar a la frustración, el agotamiento y el resentimiento. Ser amables de manera equilibrada implica reconocer el valor de nuestras propias prioridades y asegurarnos de que el deseo de ayudar no nos despoje de nuestra paz. Al vivir de acuerdo con nuestros principios, también nos aseguramos de que nuestras acciones sean coherentes con lo que valoramos profundamente. La amabilidad genuina no debe ser una fachada para obtener la aprobación externa o evitar el conflicto. En cambio, debe ser una expresión de nuestros valores internos, lo que nos permite actuar con integridad y sin arrepentimientos. Los estoicos nos enseñan que actuar conforme a la virtud es lo único que realmente nos pertenece, y que ser amable de manera sincera no debe comprometer nuestros principios ni nuestra estabilidad emocional. Los límites, entonces, no son un rechazo a la amabilidad, sino una forma de asegurar que nuestros esfuerzos por ayudar a los demás no nos despojen de lo que es esencial para nuestra propia existencia. La amabilidad debe ser un acto de dar, no de sacrificarse constantemente sin considerar el costo. Aprender a decir no cuando es necesario no solo nos protege, sino que también garantiza que nuestras acciones sean verdaderamente útiles y significativas. Uno bien colocado puede ser una forma de amabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, ya que asegura que nuestra ayuda esté disponible cuando realmente se necesita. La sabiduría estoica también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la introspección en nuestras acciones amables. Ser conscientes de nuestras motivaciones nos ayuda a actuar con mayor autenticidad y claridad. Si nuestra amabilidad está impulsada por el deseo de agradar o evitar el conflicto, corremos el riesgo de perder el control sobre nuestras propias decisiones. En cambio, cuando actuamos con un entendimiento profundo de por qué ofrecemos nuestra amabilidad, podemos asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestras creencias y con lo que realmente es necesario para el bienestar de los demás. Además, los estoicos nos enseñan que no podemos complacer a todos, ni es nuestra responsabilidad hacerlo. La vida está llena de diferentes perspectivas, necesidades y deseos, y al tratar de satisfacer a todos, terminamos perdiendo nuestro propósito y dirección. La amabilidad debe ser dirigida de manera selectiva y ponderada, sabiendo que, aunque deseamos ser generosos y ayudar, nuestra paz interna y nuestra autonomía son igualmente importantes. Ser amables con nosotros mismos significa ser conscientes de lo que realmente necesitamos y de los límites que debemos establecer para mantener nuestra serenidad. En lugar de buscar la validación externa a través de la amabilidad, los estoicos nos instan a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control, nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Actuar conforme a nuestros principios, sin dejar que el deseo de agradar a otros nos desvíe, nos permite vivir con mayor libertad y autenticidad. La verdadera amabilidad, entonces, no está en hacer todo lo que los demás esperan de nosotros, sino en actuar de acuerdo con la virtud y el respeto por uno mismo. Finalmente, establecer límites claros no solo nos ayuda a proteger nuestra paz interior, sino que también mejora nuestras relaciones con los demás. Cuando somos claros sobre lo que estamos dispuestos a ofrecer, evitamos malentendidos y resentimientos. Las personas que nos rodean aprenderán a respetar nuestros límites, lo que a su vez les permitirá tener relaciones más saludables y equilibradas con nosotros. La amabilidad estoica, por lo tanto, es una forma de fortalecer no solo nuestra serenidad personal, sino también de construir relaciones más respetuosas y conscientes con los demás. En resumen, ser amable es una virtud que debe ser practicada con sabiduría y equilibrio. La filosofía estoica nos recuerda que la verdadera amabilidad no consiste en complacer a todos, sino en vivir de acuerdo con nuestros principios y valores, estableciendo límites que nos permitan proteger nuestra paz interior. Al hacerlo, podemos mantenernos firmes en nuestras creencias y en nuestras necesidades, sin dejar de ser amables, pero sin sacrificar lo que es más importante para nuestro bienestar. La amabilidad, cuando se maneja sabiamente, se convierte en una herramienta poderosa para vivir una vida virtuosa y serena. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos es de ayuda para personas como tú, y podamos seguir creando más videos similares en el futuro. Aquí te dejo un video que realmente te puede ser de ayuda, así que dale click, míralo y úsalo como guía.